bienvenidos a su clase virtual de diseño estructural de aerogeneradores. Hoy vamos a empezar con la unidad 3, como bien acordamos, del cálculo estructural en aerogeneradores. Hoy vamos a ver las normas de diseño, las normas establecidas. Vamos a ver el inciso 3.1 hasta el inciso 3.12. Vamos a ver las clases de cargas y las situaciones de diseño de carga. Las normas que establecen el buen diseño de las estructuras de las máquinas, que extraen energía del viento, dícese de los aerogeneradores, ¿sí? Son necesarios. Los estándares son necesarios para un buen diseño y buen funcionamiento de las máquinas. En el libro de Wind Energy Explained podemos observar un resumen de los estándares y normas que existen en el mundo. Tenemos como principal la norma IEC, ¿sí? Esta norma establecida por una comisión de ingenieros eléctricos. Nosotros en la tabla punto 7 del libro podemos ver los estándares relacionados con exclusivamente turbinas eólicas. Esta norma establece estándares para muchos tipos de máquinas: generadores, turbinas hidráulicas, turbinas eólicas obviamente, autos eléctricos, etcétera, etcétera. Entonces, motores, muchas situaciones. Entonces, aquí nosotros podemos ver la gran alcance que tiene esta norma, ¿sí? En esta página ustedes pueden ver todas las normas que tiene. Nosotros nos vamos a enfocar en ver estas dos, ¿sí? Turbinas, la IEC 61400-1, que es para requerimientos de diseño de turbinas eólicas de alta potencia, y la -2, que es para turbinas eólicas de baja potencia, ¿sí? Entonces, ustedes aquí en esta sección del libro pueden ver que existen otras regulaciones, como la Germanis-Lloyd, como la DNV, Danish Energy, etcétera, etcétera, ¿sí? La que les repito que nosotros vamos a trabajar con las IEC. Aún así, estas normas comparten muchos temas en común con la norma IEC. Al parecer la norma IEC es como un machote de la cual otras normas se basan, ¿sí? Entonces, vámonos directo a la norma IEC 1 rápidamente. Vamos a ver primero los tipos de cargas, ¿sí? Los tipos de cargas que existen. Una turbina eólica sufre cargas de diferentes tipos. Primero tenemos las cargas gravitacionales o inerciales, estas cargas que son causadas por los mismos componentes que se conectan entre sí, y su presencia, su masa estática y su masa dinámica dan resultados como vibraciones, rotaciones, desplazamientos, torsiones. Aquí marca también actividad sísmica. La actividad sísmica pues es básicamente el movimiento de la superficie, ¿sí? Y ese movimiento de superficie afecta inercialmente a los componentes de las turbinas, de las máquinas en general, de las estructuras en general, en este caso de las turbinas eólicas, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta tablita nos podemos ver algunos ejemplos de cargas inerciales y gravitacionales. Tenemos cargas centrífugas causadas por los álabes que están girando entre sí, y estos tienden a desprender, a deformar, a alargar la raíz de los álabes, ¿sí? Y esto a su vez pues a causar fallas. Cargas gravitacionales tenemos aquí, cargas giroscópicas también son parte de esta definición de cargas, ¿sí? Estamos viendo las cargas inerciales y gravitacionales que cada uno de los componentes de la máquina afectan a los demás, ¿no? Sobre todo la torre es la que recibe la mayor carga la mayor cantidad de cargas gravitacionales e inerciales, debido a que es la estructura vertebral de estas máquinas, ¿sí? Entonces, aquí en esta tablita también se las voy a pasar. Aquí nosotros podemos ver unos ejemplos de cargas de este tipo. Después tenemos las cargas aerodinámicas. Estas cargas son todas las cargas derivadas por la actuación de un flujo del viento a través de los componentes. Entonces, solamente va a afectar a los componentes que estén en contacto con el viento, ¿sí? De manera directa, obviamente todos los componentes se ven afectados, ya que todo está en contacto con el viento, ¿sí?
Aquí en la misma tabla esta nosotros podemos ver cargas aerodinámicas, podemos ver, por ejemplo, una carga promedio estable sobre la máquina, sobre la turbina, o podemos ver cargas cíclicas con el viento variable, ¿no? El efecto del sombreado de la torre, que son toda la turbulencia que se da en la parte posterior al flujo del viento de la torre, ¿verdad? Como ustedes lo pueden ver aquí, ¿sí? Entonces, estas cargas cíclicas son parte de las cargas aerodinámicas que vienen afectando el aerogenerador, ¿sí? También tenemos cargas no cíclicas como una turbulencia frontal, que estas son cargas establecidas por modelos de estadística, ¿sí? Que también contemplan estas normas. Entonces, en esta tablita ustedes pueden ver gráficamente los ejemplos de los tipos de cargas que establece la norma, ¿sí? Después tenemos las cargas, aquí dice por actuación, ¿no? Cargas por mecanismos se le podría llamar, son cargas causadas por los mismos mecanismos internos que puedan tener las turbinas eólicas de alta potencia, ¿sí? Dícese, por ejemplo, el pitch system, los frenos mecánicos, el motor, cargas por el inversor, cargas por la transmisión mecánica, por muchos componentes que pueden tener mecanismos que generen cargas sobre otras, ¿no? Después tenemos esta clasificación de otras cargas, que son cargas que no son tan ocurrentes, sin embargo persisten y son presentes con una menor frecuencia, así como cargas por impactos de proyectiles, cargas por superficies de hielo que se vayan formando alrededor de los componentes, ¿no? Esto es más probable en turbinas de mayor altura, por lo tanto de mayor potencia, ¿sí? Bueno, estas son las cargas que vimos en la IEC 1 para turbinas de alta potencia. Si nos pasamos al mismo tema de la norma IEC 2 para turbinas eólicas de baja potencia, que esto está más arriba, permítanme tantito. Acá, estos son los tipos de carga que se pueden tener en las turbinas de baja potencia. Sí, estas turbinas de baja potencia, como ustedes pueden ver aquí, no marcan las cargas de mecanismos o las cargas por actuación. ¿Por qué? Porque este tipo de máquina carece de estos componentes, ¿sí? Entonces, sin embargo, comparte la mayor cantidad de tipos de carga, como las vibracionales, inerciales y gravitacionales, que ya las platicamos, ¿no? Que son por los mismos componentes. Obviamente las aerodinámicas, ya que también esta máquina está en contacto con el viento, y las operacionales, que también las comparten con las otras, que son las que se puedan dar mientras está trabajando, como cargas por el yawing, por frenar, por el efecto del stalling o furling, ¿verdad? Que ya lo comentamos en clase, que son efectos operacionales, pero no están dominados por mecanismos, ¿sí? Simplemente están dominados por la misma operación de la máquina, ¿no? Entonces, estos son los tipos de cargas que nosotros podemos ver resumidos en esta tablita, o podemos ver también especificados en imágenes, o simplemente ponernos a imaginar qué cargas tienen las turbinas eólicas, y luego nosotros clasificarlos en estos tipos, ¿no? Entonces, ahí están, estos son los que se tienen que analizar en diferentes situaciones, ¿verdad? No solamente están presenciales de manera constante, sino cada presencia de un tipo de carga viene a una situación que se está dando, ¿no? Estas situaciones se pueden clasificar en tres. Situaciones normales de operación, que están contempladas en el diseño, que están necesarias y que obviamente se tienen que dar. Después, cargas por fallas que no están contempladas, pero se sabe qué tipos de fallas se pueden dar. No están contempladas en una línea de tiempo de la máquina. Puede que la máquina no tenga fallas en toda su línea de tiempo, o puede que tenga muchas fallas, ¿no? Entonces, esa frecuencia no se sabe, pero se sabe el tipo del evento. Después tenemos las fallas que se dan cuando la máquina no está operando. Dícese transportación, instalación, mantenimiento, ¿no? Que son cuando nos importan. Obviamente cuando la estamos desechando, pues ya no nos importa nada. Entonces, antes de operar, mientras está operando, y
fallas dentro de la operación. Esas son las situaciones que se pueden dar. Entonces, generales, las situaciones más específicas se vienen a ver en la tabla 2, que son los casos de diseño de carga, ¿sí? En esta tabla nosotros podemos ver específicamente, de manera resumida, los tipos de cargas y lo que se va, los parámetros que las afectan a ellas, ¿sí? Así como los tipos de análisis y el factor de seguridad que se tenga que aplicar, ¿sí? Ustedes pueden ver toda esta simbología y toda esta metodología más abajo de la tablita. Ustedes pueden ver toda la simbología y abreviaciones que se utilizan, ¿sí? Y más abajo, ahorita estamos viendo los casos de carga para las turbinas de alta potencia, que son las de la YEC-1, ¿sí? Entonces, aquí más adelante se pueden ver a grandes rasgos, ¿no? Ya con una descripción más específica de cada uno de los casos de carga. Si se fijan, aquí no vienen ecuaciones, vienen consideraciones que se tienen que tener en cada uno de los casos de carga descritos en la tabla, ¿sí? Vienen todas las consideraciones que se tienen que hacer en cada uno de los casos, y hasta el final viene una normativa de los cálculos que se tienen que tomar, ¿sí? De todos los cálculos que se tienen que hacer viene la normativa. Sin embargo, no vienen ecuaciones, ¿sí? Hasta el final, en el 7.6, nada más viene un pequeño método para calcular los factores de seguridad parciales. Estos factores de seguridad parciales, ustedes saben lo que es el factor de seguridad, todos los ingenieros saben que es simplemente un coeficiente que te marca un margen de la falla última del rango que debe tener tus equipos, ¿no? O sea, simplemente multiplicar por 2, por 3, por 4, qué tanto quieres que no fallen tus máquinas, ¿no? Obviamente este factor de seguridad se ve regulado, limitado por un factor económico, ¿verdad? No le podemos poner a todo un factor de seguridad de 200 para que no falle, porque obviamente sería muy caro. Entonces siempre tenemos que hacer un cálculo de costos. Esto ya se los he comentado yo en clase, junto con el de factor de seguridad. Entonces aquí viene este análisis para hacer el factor de seguridad de estas máquinas, ¿no? Ahora, a diferencia, vámonos a ver la YEC-2. A diferencia de la YEC-1 en los casos de carga, ¿sí? Aquí sí vienen ecuaciones para cada uno de los cargos en específicos. Incluso viene una metodología con un modelo simplificado de cargas, ¿sí? Primero aquí nosotros vamos a ver los casos de carga, que son en las mismas operaciones que las cargas de turbinas eólicas de alta potencia, porque igual llevan instalación, transportación, igual hay fallas, igual hay operación, ¿no? Entonces, los casos de carga en estas operaciones se ven en el mismo ambiente. Sin embargo, ya los casos de carga específicos, sí, que vamos a ver aquí en la tabla 2 de la YEC-2, vienen vienen un poco más simplificados, porque se puede ver con mejor detenimiento la afectación de las cargas en este tipo de máquinas, ¿sí? Aquí nosotros ya podemos ver los tipos de cargas con una letra A, B, C hasta la J, ¿sí? Y más adelante de la norma, en las secciones contiguas, nosotros podemos ver las ecuaciones que rigen este tipo este caso de carga, esta situación. En el caso A tenemos la operación normal, ¿verdad? El caso que se tiene que hacer de a fuerza, porque obviamente nosotros tenemos que ver que está operando normalmente, y como resultado de este modelo nos da cargas en el álave, ¿sí? Cargas que nosotros, carga puntual, una diferencia de fuerza, una diferencia de momento en X y una diferencia de momento en Y, en dos planos, en un plano paralelo a la raíz del álave, ¿sí? al perfil del álave. Entonces, estos valores me permiten conocer, ¿sí? En términos de la masa del álave, del radio del álave, de la velocidad angular de diseño, ¿sí? Me permiten saber los momentos a los cuales puedo diseñar yo este perfil, puedo diseñar este componente para que no falle, ¿sí? Estos son... A continuación vamos a ver uno por uno los casos de carga. El primer caso es el caso A, y este caso nos calcula una carga por fatiga, ¿sí? Una carga cíclica
Ya vimos la diferencia, ya sabemos lo que es una carga por fatiga y una carga por una carga puntual, por último empuje, ¿no? Aquí viene en la tabla, en la columna número 4, en la columna 4, viene una clasificación del tipo de análisis utilizando una F y una U. La F es cuando los análisis se hacen por fatiga y la U es cuando los análisis se hacen con una carga última, una carga máxima que no es cíclica, que no se repite con el paso del tiempo, que no tiene un pico máximo y un pico mínimo, ¿sí? Ya, todas esas que no tiene la carga última las tiene la carga por fatiga. Entonces, por eso en este cálculo se utiliza aquí la delta F, Z, ¿sí? Delta F y delta M, que significa un cambio, ¿sí? Una diferencia de valor. En este caso es una diferencia de valor de fuerza, una diferencia de valor de momento, ¿sí? En las siguientes denominaciones, las cargas de los álabes van a tener un subíndice. Todo lo que sea cargas son momentos y fuerzas, ¿sí? Y estos momentos y fuerzas van a pertenecer al álabe si tienen un subíndice B de Blade, ¿sí? De igual manera, se calculan cargas, o sea, momentos y fuerzas para la flecha, ¿sí? Para la flecha, y se calculan y se le pone el subíndice shaft, ¿sí? Entonces, aquí se calculan las fuerzas en el plano Z del álabe. Aquí donde está en amarillo les dice en qué parte del álabe se calculan, ¿sí? Utiliza la masa del álabe, utiliza la distancia, una distancia del álabe, y utiliza una velocidad angular, ¿sí? De igual manera, así aquí se utilizan parámetros de diseño para calcular estos cargas por fatiga, ¿sí? Así también se calculan en la flecha y en el álabe, ¿sí? Después continuamos con el caso B. El caso B nos calcula cargas últimas, giroscópicas y de momentos utilizando la velocidad máxima de Yawing, una velocidad angular que está dada en radianes por segundo, ¿sí? Que se calcula con esta fórmula, la fórmula 27, utilizando el radio de la longitud, el radio del rotor o la longitud del álabe, nos calcula la velocidad angular máxima para sistemas de yawing pasivo. Esto quiere decir que son sistemas que el yawing está libre y que lo mueve el viento, ¿sí? Y los sistemas de yawing activos son los que tienen un motor que lo mueve y lo determina y ubica la turbina en cierta posición, que es la posición en la que está la dirección del viento, ¿de acuerdo? Ok. Sí, ok. Entonces, aquí se calcula también utilizando el momento, utilizando la velocidad angular máxima, se calcula el momento en Y en el álabe, ¿sí? Utilizando todos estos parámetros se calcula el momento, ¿sí? De igual manera se calcula el momento en la flecha, ¿sí? Todos estos cálculos se utilizan la velocidad angular de yawing máxima, ya sea calculada o asumida, ¿sí? Y aquí por ejemplo utiliza el segundo momento de inercia del álabe, que es una cantidad dada, ¿sí? Masas, gravedad, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ir viendo cada uno de esos valores ya con ejemplos. Después tenemos el parámetro de diseño para calcular el momento de torsión en sentido ortogonal al frente de la turbina, ¿sí? Para incluirlo en el diseño de nuestros álabes. Todos estos momentos y fuerzas se utilizan para hacer el diseño de la flecha y del álabe, soportando estos momentos y fuerzas, que quiere decir que nosotros vamos a elegir materiales y geometría. De igual manera se tiene que agregar este momento. Aquí dice que todas las turbinas se tienen que agregar un cierto margen de error del yawing. Bueno, esta carga se le agrega un margen de error de 30 grados, ¿sí? Calculado por esta fórmula, y así nosotros tenemos que calcular nuestros álabes que tengan que soportar este momento, ¿sí? Después tenemos en el caso de empuje máximo, igual un empuje máximo pero causado por el viento, ¿sí? Igual es una flecha es una fuerza, puede traducir como una flecha en el frente de la turbina, ¿sí?
y está dado por esta ecuación. Esta ecuación pues sí contiene cosas que ustedes conocen, contiene la densidad del viento, contiene el coeficiente de empuje, contiene la velocidad promedio del viento, contiene el radio de los álabes, ¿verdad? Esta es la fuerza que se da sobre el máximo empuje que se da sobre la flecha o sobre el frente de la turbina, sobre el buje o sobre el centro del rotor, ¿no? Después tenemos las cargas que se dan, las cargas centrífugas que se dan en la raíz del rotor, ¿verdad? En la raíz de los álabes, en la parte cercana al buje, las fuerzas que se dan debido a las cargas centrífugas. Estas fuerzas están descritas en estas fórmulas y contemplan la velocidad máxima del rotor, ¿sí? La velocidad máxima posible del rotor, que es un valor nominal que nos puede dar el fabricante de los rotores y de las turbinas, ¿no? Entonces, aquí se utilizan estas ecuaciones para encontrar la mayor cantidad de fuerza rotacional o centrífuga. Después tenemos aquí tenemos el caso de carga dado por un cortocircuito que se dé en la salida directa. Un cortocircuito en la salida directa de nuestra turbina nos puede generar una carga en el generador. Esa carga en el generador involucra un freno, puede ser un freno que se dé por la carga eléctrica, un freno que se dé en la flecha, y ese freno en la flecha se puede traducir a los álabes, a los rodamientos, etcétera, etcétera. Entonces, estos son valores que se dan por parámetros de diseño, ¿sí? Después tenemos el caso G, un caso que se da por un apagado brusco, ¿sí? Que es un apagado de frenado, ¿sí? Este caso se puede dar por el momento del freno y se transmite a la flecha, ¿sí? Entonces, aquí nos da las ecuaciones para calcular los momentos en la flecha, ¿sí? Para calcular momentos en la flecha y así diseñar la flecha y que no falle en este evento, ¿no? Después tenemos el caso H, uno de los más utilizados en el diseño, que es la carga por vientos extremos. Este caso nos calcula momentos. Nos lo calcula en dos situaciones, cuando está detenido el rotor y cuando está girando el rotor, ¿sí? Y estos momentos son derivados del área de barrido, de una velocidad máxima del viento y de nuestro coeficiente de arrastre, ¿verdad? Que se toma como 1.5 en las situaciones más extremas, ¿sí? Así como aquí nos dice que se tome el coeficiente de levante como 2 en situaciones extremas cuando el rotor está girando, ¿verdad? De igual manera nos dice aquí que podemos calcular la fuerza, obviamente derivada del momento. Ustedes saben que entonces el momento es la multiplicación de la fuerza por la distancia. Entonces, si nosotros multiplicamos el momento, que es de esta ecuación de aquí para acá, por la distancia, la longitud del álave, nos da la fuerza puntual en el frente de la turbina, o sea, en la flecha, ¿verdad? Todo lo que se refiere a shaft, nosotros ya les dije que lo podemos poner aquí como esta fuerza puntual negra, esta flecha puntual negra en la punta de la turbina. Entonces, así de igual manera lo da para el rotor detenido y el rotor en movimiento, ¿sí? Este es muy importante, este caso H, porque es una de las fuerzas últimas que nos dan para no sobrepasar esa fuerza, ese valor, y que no nos fallen nuestros componentes, ¿sí? Así como también nos da la carga para cada uno de los componentes. Después, el caso I es cuando se tiene la turbina detenida y el viento le está pegando por todos lados, ¿sí? Entonces se necesita saber la fuerza que le está pegando por todos lados producida por el viento. Entonces, para eso se utiliza esta fórmula que está aquí, coeficiente por un medio de la densidad por la velocidad de referencia al cuadrado por el área proyectada, ¿verdad? Esta área proyectada es el área del componente que nosotros queremos, ¿verdad? Aquí dice
el área en su posición más infavorable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que voy a utilizar el área más grande para yo obtener la fuerza más grande y así trabajar con esa fuerza grande y sobredimensionar mi componente, ¿no? Aquí los coeficientes de la tabla 3 están establecidos por análisis de sólidos sumergidos en líquidos sujetos a una velocidad, ¿sí? Entonces, ya de ahí con ecuaciones, con análisis se obtienen estos factores para geometrías obviamente ya definidas, círculos, aquí octágonos, rectángulos, etcétera, etcétera, y nos dan una longitud característica por la cual tiene que atravesar. Esto sería similar al radio, al diámetro del círculo, ¿no? Que no todas estas figuras tienen un diámetro, pero bueno, es el espesor por el cual el fluido tiene que transportarse. Y el caso J son los casos que se da, las cargas que se dan por transportación, ensamblaje y mantenimiento, ¿sí? Si bien estas cargas pueden ustedes pensar que son mínimas porque solamente se dan una vez en la vida de la máquina, puede suceder que existan fallas por no anclar la torre de manera adecuada pues incluso aquí vienen los tipos de cargas, los tipos de eventos que se pueden dar cuando uno tenga esta carga, ¿no? Cuando uno quiera trabajar con este caso de carga, ¿sí? Entonces aquí vienen la ecuación para calcular el momento en la torre cuando se están ensamblando. Muy bien, entonces estos son los 10 casos de carga que se pueden dar en las turbinas de baja potencia, que están resumidos en la tabla 2 de esta norma, que ustedes ya les pasé la norma y ustedes la pueden ver ahí en el Drive, ¿no? Entonces, así se resumió esta clase. Los tipos de carga: tenemos aerodinámicos, gravitacionales, de actuadores, entre otros, y tenemos también los tipos de carga. Ahora, de tarea, en un documento, en un PDF de máximo una cuartilla, mínimo media cuartilla, quiero que ustedes lean estas dos normas, solamente lean la parte de diseño estructural en cada una de ellas, ¿sí? Que es lo que acabamos de ver ahorita. Básicamente ustedes van a ver a fondo lo que es esta clase, leer todo lo que involucra cada una de los análisis para las dos turbinas, para las de alta potencia y las de baja potencia. Y quiero que me respondan la pregunta de por qué en los casos de carga de las turbinas de alta potencia simplemente vienen consideraciones, y la mayor ecuación que viene es una fórmula para calcular el factor de seguridad. Y por qué en las turbinas de baja potencia sí vienen puntuales ecuaciones que me permiten calcular fuerzas y momentos y todo lo que acabamos de ver. Analícenlo bien. Hay una respuesta ingenieril, una respuesta no es a su consideración, no es que yo creo que signifique esto, no. Hay una respuesta establecida que está, obviamente solamente la pueden responder si se avientan esta lectura. Entonces, lo espero. Esto es su tarea para el lunes. El lunes es 27, ¿sí? Lunes 27 a más tardar a las 10 de la noche, ustedes pueden subir su tarea en la página de Edmodo, y obviamente con portada, no es por equipo. Quiero que todos lo lean y me comenten por qué en un análisis, en el diseño de baja potencia, tenemos estas ecuaciones puntuales, y en el análisis, en la norma, en el análisis para turbinas de alta potencia, tenemos simplemente consideraciones. Incluso lo dice en cierta parte del documento, entonces para que ustedes lo lean y lo analicen bien. Esto fue todo en la primera clase virtual de diseño estructural de aerogeneradores. En la próxima clase vamos a responder obviamente la pregunta de tarea, vamos a tener esta discusión y vamos a ver los ejemplos con cálculos y números de los casos de carga. Muchas gracias por quedarse hasta el final y
Cuídense del COVID maldito.